Saludos y bendiciones, mis hermanos, espero que se encuentren muy bien. Aquí su amigo y hermano Edre Miranda en una video reacción más. El día de hoy, mis hermanos amados, vamos a conversar, vamos a hablar un poquito acerca de los cristianos y la política y puntos suspensivos, los pastores. ¿Por qué, mis hermanos amados? Porque en realidad muchos hermanos me han estado enviando bastante mensajes sobre, para poder hablar sobre este tema, ¿ok? Algunos hermanos tienen dudas, algunos hermanos hacen preguntas como por ejemplo, ¿un pastor puede participar de la política? ¿Es correcto que un cristiano se meta en la política? Bueno, mis hermanos, vamos a hablar un poquito de esto porque en realidad es un tema bastante relevante y al menos en mi país, que es Perú, estamos a puertas de entrar a unas nuevas elecciones, vamos a elegir a un nuevo presidente para la nación y yo sé que, hermanos, este tema puede ser relevante no solamente para los hermanos de Perú, sino para los hermanos que están en todas las partes del mundo, ¿ok? Así que, mis hermanos, pongan atención porque vamos a hablar un poquito acerca de esto. Y arrancamos diciendo lo siguiente, y esa es mi postura, hermano. Si tú estás a favor o si estás en contra, pues coméntalo ahí abajo, pero si estás en contra te voy a pedir, mi hermano, que lo comentes con respeto, ¿ok? No soy infalible, pero creo que es bastante válido que pueda dar mi opinión con respecto a cosas que los mismos hermanos me han estado preguntando. ¿Es válido que un creyente se meta en política? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Es válido que un hermano se involucre en la política? Bueno, mis hermanos, nosotros vamos a ver algunos casos, y quiero arrancar con esto. Vamos a ver algunos casos en las Escrituras donde nosotros vamos a ver que precisamente hombres de Dios, siervos de Dios, tuvieron cierta participación, en algunos casos no menor, sino bastante incluso importante, dentro de lo que es la política. Por ejemplo, nosotros encontramos en las Escrituras gobernantes dentro del pueblo de Dios, como por ejemplo Moisés, aunque no se le nombra como presidente o como rey de la nación, sí vemos que Moisés desarrolla un papel legislador sobre el pueblo. Lo mismo sucede con Josué, lo mismo sucede con Débora, lo mismo sucede con David. Él ya fue constituido como rey de Israel. Vemos a Salomón y vemos a los jueces de Israel. Esto también lo vemos, por ejemplo, con respecto a siervos de Dios dentro de incluso gobiernos paganos. Sí, mi hermano, por supuesto que sí. Tenemos, por ejemplo, el caso de José en Egipto. Si tú has leído la historia de José, te vas a dar cuenta que todo lo que acontece en la vida de José es precisamente para que él pueda llegar a ser la mano derecha del faraón y con eso poder salvar no solamente a su pueblo, sino a muchos pueblos del hambre. ¿Ok? Lo mismo, por ejemplo, vemos con respecto a Daniel y sus amigos, Esther y Mardoqueo, Nehemías y Esdras, ¿ok? Esos entre algunos otros casos, mis hermanos amados, ¿ok? Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Puede un cristiano participar en la política? Desde mi punto de vista, mi hermano, creo que un cristiano sí puede participar de la política. Hermano, ¿pero qué estás diciendo? No, a ver. Tranquilos. Yo sé que algunos hermanos ya están en modo... ¿Qué? A ver, estoy hablando de cristianos en general, pero quiero aclarar algo y nuevamente, esta es mi posición. Si lo compartes bien, si no la compartes, coméntalo con respeto, ¿ok? ¿Qué hay acerca de los pastores? Porque sí, nosotros vemos a muchos cristianos que comienzan a involucrarse en la política, pero no solamente vemos hermanos que pues asisten a la congregación o pertenecen a una comunidad cristiana, sino que yo no sé, hermanos, porque últimamente, sobre todo son pastores, hablando de cristianos, son pastores los que se están involucrando en la política. Son pastores los que se postulan para el Senado, son pastores los que se postulan para el Congreso, son pastores incluso en algunos casos que se postulan para ser presidentes. Y la pregunta, es la siguiente: ¿es correcto que un pastor se involucre en la política? Porque yo he dicho que los cristianos podemos involucrarnos en la política. Y yo sé que los pastores también son cristianos, por supuesto. Pero es correcto, hablando ya de alguien que tiene un cargo congregacional, ¿es correcto que se involucre en la política? Desde mi punto de vista, mi hermano, te voy a decir de manera clara y tajante, no es correcto, ¿vale? Sin embargo, quiero que veamos algunas cosas y en este punto yo sí soy bastante radical, ¿ok? No con los cristianos que no ocupan algún cargo en la congregación en cuanto a su participación en la política, pero sí con respecto a pastores, aquellos que tienen títulos de pastores que se involucran en la política, ¿ok? Aquí yo sí soy bastante
cerrado en este punto. Ok, puedo estar equivocado, no soy infalible, pero soy bastante cerrado, soy bastante tajante en este punto. Porque al menos, hermanos, creo yo que las escrituras nos muestran de una manera muy clara y bastante amplia que el pastor tiene un llamado específico para dedicarse a la congregación. ¿Ok? Así que me pareció curioso, mis hermanos, porque encontré últimamente, o sea, desde hace varios días atrás, vengo encontrando hasta el día de ayer un montón de videos de pastores que se postulan al Senado, al Congreso, etcétera. Pero mira, te lo voy mostrando por aquí, ¿ok? Aquí tienes a Gino Pérez. Vamos a escuchar un poquito a Gino Pérez. Gino Pérez. Ajá, muy bien. El compromiso es claro. Muy bien. Como pastor no solamente me voy a enfocar a defender el tema de la familia y el tema de la vida, ajá, sino también soy conocedor de los temas que hay en la agricultura, ajá, en la salud, muy bien, en la pesca, en la maricultura, en el tema de educación y muchas necesidades más. Quiero que sepas que tienes mi compromiso, que voy a trabajar de la mano. Y aquí es donde nosotros nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Y saben cuál es el problema de muchos de nosotros, los evangélicos, los cristianos o los protestantes, como nos quieras llamar? Entonces, ¿cuál es el problema? Que estamos tan saturados de que vemos en el mundo leyes pro aborto, leyes pro LGBT, leyes a favor de la delincuencia. Estamos tan saturados de eso que hoy día nos compramos la retórica, nos compramos, ¿cómo puedo decirlo de una manera que no suene tan mal? Nos compramos, vamos a decirlo de manera coloquial, nos compramos el chamullo, ¿ok? De personas que te dicen que están a favor de la vida, que están a favor de la familia y de los valores que nosotros vemos en las escrituras. Y automáticamente los cristianos ahí van corriendo, no, vota por él, vota por él, vota por él. A ver, hermanos amados, por el amor de Dios. Yo quiero nombrar aquí, quiero volver a escuchar esta parte donde nos habla Gino Pérez y dice lo siguiente. Quiero que sepas que tienes mi compromiso, que voy a trabajar de la mano. Pregunta, y quiero que sean sumamente honestos, mis hermanos. Gino Pérez, que se está presentando hoy como candidato a diputado aquí en Perú, ¿tenía un compromiso con la iglesia, sí o no? Si él es pastor, entonces tuvo un compromiso con la iglesia. ¿Y qué pasó con ese compromiso con la congregación? Principalmente tuvo un compromiso con Dios, un compromiso con Dios y un compromiso con la iglesia. Porque claramente las escrituras llaman a los pastores a cuidar de la grey. Entonces, a mí me parece bastante contradictorio que me digan que una persona que es pastor tiene compromiso en cumplir ciertas cosas cuando él ya no está cumpliendo el compromiso que tenía con Dios y con la congregación. ¿No te parece a ti contradictorio eso? Entonces, mis hermanos, por eso les digo, o sea, yo no estoy en contra, y creo que los cristianos, la gran mayoría, no estamos en contra de que muchos de nosotros participemos en la política. Pero cuando estamos hablando de pastores, ya estamos hablando de personas que tienen un compromiso específico, un llamado específico e incluso un don específico dado por Dios para que se dediquen al cuidado, al crecimiento y a la instrucción del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasó con ese compromiso? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasó con ese compromiso? Porque ahora lo dejas de lado y tengas otro compromiso político. Eso es lo que a mí, hermanos, al menos me choca bastante de aquellas personas que se hacen llamar pastores. Y voy a decirlo de manera clara, mis hermanos, y te lo digo desde ya. Yo personalmente pienso, estoy convencido, estoy seguro, que todos aquellos pastores que se presentan para ocupar un cargo político, en realidad no son pastores, hermano. No son pastores. Ojo, no estoy diciendo que no sean cristianos, ¿eh? No estoy diciendo que no sean cristianos, no estoy diciendo que no sean hijos de Dios, pero como pastores, yo no los reconozco. Si tú los reconoces, ese es tu tema. Pero yo no. Porque yo veo claramente en las escrituras un compromiso que tienen los pastores con el Señor y con la iglesia del Señor, y luego abandonan ese compromiso para irse tras otro compromiso.
Eso, al menos a mí, hermanos, me parece bastante contradictorio. Para poder ayudar, a poder suplir sus necesidades. No, el Señor ya te había llamado. Si tú eres pastor, el Señor ya te había llamado para que ayudes a los hermanos en el crecimiento espiritual. Ya te había llamado para eso. No, pero que lo puedo continuar haciendo. Sí, pero no lo vas a hacer como deberías hacerlo. No lo vas a hacer. Si tú fuiste llamado para ser pastor en una congregación, tú deberías estar abocado principalmente y únicamente, precisamente a eso que el Señor te llamó. No, pero ahora lo van a dejar de lado y se van a ir tras la política. No, discúlpame. Y trabajar juntos para que existan leyes que realmente puedan beneficiar a cada sector. Pero para eso tenemos que unirnos. Y recuerden que juntos sí podemos. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Se dan cuenta? Entonces, no es la única persona que yo me he topado en estos días. Mira, por acá tenemos también a 3 pastores. Y yo digo, señores, ustedes deberían estar en su congregación instruyendo a su pueblo. Deberían estar en su iglesia instruyendo a su gente. No, pero no están haciendo eso. Porque no me vas a decir, mi hermano, que una campaña política te toma poco tiempo. ¿Cierto? Si tú conoces un poquito la función y el desarrollo del pastorado, no me vas a decir que el pastorado toma poco tiempo. Entonces, ¿cómo hacen? Es que obligatoriamente, mi hermano, o dejas uno, o descuidas el otro. Así de sencillo. No se puede ambos, hermano. A menos que estas personas se dividan en 2 y puedan cumplir ambas funciones. Y eso, por supuesto, no se puede. Hola, mis queridos hermanos y amigos de todo el Perú. Soy el pastor Víctor Zafra. Quiero presentarles el voto cristiano. Yo postulo con el número 7 por el PPP. Recibimos voto de costa, sierra y selva de todo el país, de norte a sur, como senador nacional, y el pastor Segundino Aira también senador nacional. Pero si tú ya tienes un llamado al pastorado, ¿por qué quieres ocupar un cargo al cual el Señor no te ha llamado? No, hermano, pero mira José. Sí, y muchos te hablan de José. Sí, pero la respuesta es que José no era pastor, pues. José no tenía un cargo eclesiástico. ¿Vale? Entonces, no importa cuántos ejemplos bíblicos nos puedan dar, que sí, yo creo que hay ejemplos bíblicos que nos permiten entender a nosotros que los cristianos podemos participar de la política, pero en todos esos casos no vas a ver que ninguno tiene un cargo eclesiástico. Entonces, mis hermanos, lo que deberían estar haciendo estas personas es instruyendo a su pueblo. No, pero van a dejar eso de lado, como digo, y se van a enfocar únicamente en llegar a ese puesto que tanto quieren, ¿no? Con el número 17. Su saludo, pastor. Así que, queridísimos compatriotas, todos estamos el 7 y el 17 por el Senado Nacional. Esperamos su voto este 12 de abril. Y para diputado por Lima, el pastor y abogado Juan Quinteros. ¿Qué tal? Somos cristianos de corazón, somos cristianos de... Sí, yo no niego que pueden ser cristianos. Entiéndanme bien, yo no digo que no sean cristianos. Yo no digo que no sean hijos de Dios. Pero ya el Señor te llamó para algo. Y tú estás agarrando ese llamado y lo estás tirando a la basura. Y ahorita vamos con la Biblia, hermano. Ahorita vamos con la Biblia para que veas cuán contundente es la Biblia con respecto a la función, con respecto al llamamiento de pastor. ¿Ok? Así que no te vayas, mi hermano, no te vayas. Por aquí tenemos otro video, ¿ok? Donde vamos a encontrar a este señor que al menos en este punto ya a él yo no lo considero cristiano, ¿no? Porque se hace llamar a apóstol Marcelino Salazar y anda con Ronnie Chávez, que es un falso maestro, etcétera, etcétera. Tiene varios videos, ¿no? Hablando sobre la candidatura de algunos creyentes que él conoce. Y aquí lo tenemos también, ¿no? Publicitando todo esto desde sus cuentas personales, ¿no? Ahora, hay algunos que se van a otro extremo, mucho más extremo, ¿no? Que ya no solamente los presentan en sus videos, sino que incluso los presentan en la congregación, hermano. Dios mío, o sea, estamos en el mundo de la locura. Les saluda el pastor Marcelino Salazar. Quiero dirigirme a todos los pastores, a todos los líderes, a toda la comunidad evangélica. ¿Para qué?
¿Vas a darnos un mensaje del Evangelio? Si me vas a hablar del Evangelio, porque tu función es ser pastor, según tú, entonces yo te escucho. De Lima y de las provincias. Estamos a las puertas de las elecciones presidenciales. No, claro, me va a hablar de las elecciones. Y va a presentar y quiero a esta señora Patricia Guido, todos los pastores, a toda la comunidad evangélica, para el Senado Nacional, ¿no? Ah, que por cierto es pastora, ¿no? que salgamos a votar como un solo hombre, como un solo ejército. Como un solo hombre, como un solo ejército. A ver. Es aquí donde tú comienzas a ver, mi hermano, y a notar que comienzan a mezclar ciertos términos bíblicos, ciertas expresiones bíblicas con algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Nosotros somos un solo hombre en Cristo. En Cristo somos un solo hombre. Así que no utilices ese lenguaje bíblico donde se señala al cuerpo de Cristo para llevarnos a votar por alguien. ¿Sabes cómo se llama esto, mi hermano? ¿Sabes cómo se llama? Esto se llama manipulación. Utilizar ciertos elementos bíblicos, ciertas expresiones bíblicas para mezclarlo con algo que no tiene nada que ver con la Biblia. Manipulación. Te manipulan. A Patricia Guido, que va como candidata al Senado con el número 16. Ella es una pastora evangélica. Oh, pastora. Bueno, le recordamos al Señor que la Biblia no valida el pastorado femenino, ¿eh? Creo que no ha leído la primera carta a los Corintios, capítulo 3, y Tito, capítulo 1, versículo 5 en adelante. ¿Ok? Así que hace falta un poquito más de lectura, señor apóstol. Y en segundo lugar, entonces la señora también sería una traidora, porque ha dejado su cargo como pastora para ahora dedicarse a ser candidata para el Senado Nacional. Así de sencillo, hermano. O sea, hermano, yo te digo las cosas de frente. Por eso te comencé diciendo que yo, al menos, a todos aquellos pastores que se presentan como candidatos a ocupar un cargo político, no son pastores, hermano. O sea, han sido capaces de vender, de descuidar lo que el Señor les dio por querer ocupar un cargo político. Así de sencillo. Mira qué tenemos por acá. Tenemos a Anthony Lastra. Voy a ser sumamente claro y voy a repetir solamente por si quizá algún hermano se perdió lo que dije hace un momento. Yo no estoy diciendo que estos candidatos no sean cristianos. No estoy diciendo que no tengan valores cristianos. No estoy diciendo que no sean hijos de Dios. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que aquel pastor que deja sus funciones, su labor como pastor a un lado para querer o pretender ocupar un cargo político, en realidad está demostrando con esto que no es pastor, que no ha sido llamado por el Señor para precisamente ser pastor. Estoy con el pastor Anthony Lastra, estamos conversando temas. Entonces el tema es ese, mi hermano, se presentan como pastores, pero que en realidad no lo son, porque un pastor tiene como función encargarse de la grey del Señor. Yo no sé cómo algunas personas se pueden llamar pastores si no se ocupan de la grey del Señor, si no se encargan de sus congregaciones. De verdad, es que es sorprendente, mi hermano. Pero te quieren vender esta narrativa espiritual, pues, ¿no? Vota por el pastor. Pues es pastor, pues obviamente tienes que votar por él. No, pero es que te está demostrando que no es pastor, porque si no tiene una iglesia en la cual él está no solamente congregando, sino además está dirigiendo, está cuidando, está ayudando a esta congregación a que pueda crecer espiritualmente, entonces no es pastor. Así de sencillo, hermano. Así de sencillo. Pero ¿cómo se te presentan en la candidatura? Como pastores se te presentan. ¿Saben por qué, hermanos? No sé cómo será la situación en cada uno de sus países, pero al menos aquí en Perú tenemos muy buena cantidad de evangélicos. Muy buena cantidad de evangélicos. Y Perú quizás sea uno de los países que son más conservadores. Así que, mis hermanos, de verdad, yo veo todo esto simplemente como una estrategia política. ¿Por qué te presentas como pastor? A ver, vamos a ser claros. Está bien que te lances a la política. ¿Tú te quieres lanzar a la política? Perfecto, hazlo, no hay problema. Pero no te lances como pastor, pues. Porque no vas a ejercer como pastor. ¿Me dejo entender? No estás ejerciendo ni vas a ejercer como pastor en la política.
Así que las cosas claras, mis hermanos. Por favor, las cosas claras. Que nos interesa a los dos, que es la familia, la paz, Perfecto, que es lo que está necesita perfecto. nuestro país, la unidad, por eso que Eso está formamos parte de genial. Unidad Nacional. Un saludo a toda la comunidad evangélica, a todos aquellos que al igual que ¿Ven? ¿A dónde apunta esto, mi hermano? ¿A dónde apunta? Apunta a la comunidad evangélica. ¿Por qué? Porque está con el pastor, pues. Entonces, repito, yo no estoy diciendo, que de repente lo voy a decir varias veces para que no haya un malentendido. No estoy diciendo que no se sea cristiano. No estoy diciendo que no se tenga valores cristianos. No estoy diciendo que su intención sea mala. Pero no te me vendas como pastor, pues. Porque no vas a ejercer como pastor. Tú no te estás postulando para ejercer como pastor. ¿Y por qué te vendes como pastor? ¿Se dan cuenta? No, es que el Señor me llamó. Ah, bueno, si el Señor te llamó como pastor, ¿dónde cumples tu función según ese llamado como pastor? ¿En el Congreso? ¿En la política? ¿Dónde cumples tú ese llamado? Ah, en la congregación. Muy bien, entonces dedícate a la congregación. Dedícate al cuidado de la grey de Dios. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, que, o sea, de verdad, aunque haya personas que traten de defender esto, mis hermanos, al menos yo lo tengo muy, muy claro, ¿no? Y claro, siempre te van a salir con el versículo que yo he escuchado hasta el cansancio últimamente, ¿no? Proverbios capítulo 29, versículo 2 dice: cuando los justos dominan, el pueblo se alegra. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Sí, pero no dice que necesariamente tiene que ser un pastor, pues. No dice que un pastor tiene que ocupar ese cargo. ¿Ok? Que se levante un justo. Prepara a alguien de tu congregación. ¿Ok? O apoya a alguien de tu congregación que tenga las capacidades, que tenga un pensamiento cristiano, que tenga los valores cristianos. Apóyalo. Pero tú no, pues, pastor. Porque tú ya tienes un llamado específico. Ya el Señor te designó para algo en concreto. ¿Me dejo entender? Ahora, mis hermanos, miren, vamos aquí rápidamente. Para que vean que la escritura es sumamente clara y aunque no haya ningún versículo que diga de manera explícita, un pastor no puede ser un candidato político porque además, históricamente, pues en el contexto histórico en el cual se escribe la Biblia, no funcionaba de esa manera la política. No hay un versículo que diga de manera explícita eso. La Biblia lo da a entender muy claro. Mira, vamos a entender en primer lugar, mis hermanos, que el pastorado es un don, ¿vale? Efesios capítulo 4, versículo 8 y versículo 12 dice lo siguiente: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad, está hablando de Cristo, y dio dones a los hombres. ¿Dónde encuentras esos dones? En el versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿no? Aunque algunos digan que son 5, yo personalmente creo que son 4. Todo pastor tiene que ser un maestro. De ley. De ley. ¿Ok? Pero bueno, obviando eso, el pastorado es un don. ¿Quién te da ese don? A ver, ¿quién te da ese don, mi hermano? Yo te pregunto. Bueno, ese don viene del Señor. ¿Para qué sirve ese don? ¿Cuál es la función de ese don? Mira lo que dice la Escritura. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pregunta, ¿esto se desarrolla en el Congreso? ¿Esto se desarrolla cuando tú te postulas como un candidato político? No. ¿Esto dónde se desarrolla, mi hermano? Esto se desarrolla en la congregación. Entonces, pastor, ¿para qué se te fue dado ese don, pastor? Ese don se te fue dado para que se puedan perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Me dejo entender? Ahora, continuamos, hermanos, porque tenemos muchísimos versículos, Primera carta a Timoteo, capítulo 1 al versículo 3, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Por eso es que todo pastor tiene que ser maestro, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne, y presta atención aquí, hermano, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Por qué? Pues el que no sabe gobernar su casa,
¿Cómo cuidará la iglesia de Dios? Pregunta, dentro de las funciones del pastor, ¿está cuidar la iglesia de Dios, sí o no? ¿Y cómo la vas a cuidar si vas a parar metido en el Congreso? ¿Cómo la vas a cuidar? No, que encargados. No. Esto no se lo dice encargado. Se lo dice aquel que desea obispado, aquel que desea ser pastor. Aquel pastor está llamado a cuidar la iglesia de Dios. Entonces, hermano, ¿la Biblia necesita ser más clara? Tú ya tienes un llamado, pastor. Si tú realmente crees que el Señor te dio el don y el llamado del pastorado, entonces tú estás llamado a cuidar la iglesia de Dios. No a presentarte como político. No es que pueda hacer dos cosas. Mira, hermano, nos chupamos el dedo nosotros, ¿no? Es que sabemos que o descuidas uno o descuidas el otro. Así de sencillo. Así de sencillo. Y lo digo, hermano, y creo que aquí en este punto sí conozco quizá un poquito más que algunos hermanos, que algunos, no de todos, porque mi padre es pastor. Y yo sé cuánto tiempo, cuánta demanda se le requiere al pastor. Yo lo sé, mi hermano. Pero bueno, mis hermanos, vamos a continuar, ¿ok? Entonces, bajamos un poquito y por acá tenemos la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 2, que dice lo siguiente: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Cuál es tu labor, pastor? Cuidar y apacentar la grey de Dios. Esa es tu labor. ¿Ok? El Señor no te llamó para otra cosa, que no sea para esto. ¿Ok? Tienes por aquí la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 12. Y presten atención a lo que dice por aquí el apóstol Pablo. Mira lo que dice. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Qué hacen los ministros del Señor? Son administradores. Administran los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel. La pregunta es la siguiente. Mis hermanos, si estos pastores no están siendo fieles al llamado que tienen de cuidar, apacentar, guiar, instruir al pueblo de Dios, ¿tú crees que van a ser fieles en otra cosa? Coméntalo. Dímelo en los comentarios. Si tú crees que estoy equivocado, dímelo, no hay problema. Dímelo. Pero al menos a mí me parece que la Biblia es bastante clara, mi hermano. Entonces, pueden ser cristianos, pueden tener valores cristianos, pueden ser hijos de Dios, pero cuando un pastor se presenta, deja a un lado su función como pastor y se quiere presentar al Congreso o para ocupar algún cargo político, te está demostrando precisamente que no valora el supuesto llamado que tuvo de parte de Dios. Así de sencillo, mi hermano, ¿ok? Hechos capítulo 20, versículo 28. Mira lo que dice este maravilloso versículo. Por tanto, mirad por vosotros, y le está hablando a los obispos, a los pastores, mirad por vosotros y por todo el rebaño. No dice por todo el Perú, o por toda tu nación, o por toda Venezuela, o por toda Colombia. No. Solamente por tu rebaño. Solamente por el rebaño. ¿En qué? En que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Nada más. Nada más. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Cuál es tu función? ¿Cuidar de todo un país? No, el Señor no te haya, pastor, entiende, el Señor no te ha llamado a cuidar de todo un país. ¿Por qué te quieres poner al hombro algo, una responsabilidad que el Señor no te quiere dar? No te ha llamado para que tengas esa responsabilidad. No, el Señor quiere que tú te encargues del rebaño en que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo, te ha puesto por pastor. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
¿Se dan cuenta que los versículos son muy claros, mis hermanos? Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Pregunta, ¿cómo vas a estar velando por mi alma, pastor, si estás metido en el Congreso? ¿Cómo vas a estar velando por mi crecimiento espiritual si estás metido en el palacio de gobierno? ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces, mis hermanos, creo, repito nuevamente, que la Biblia es bastante clara. La función del obispo, la función del pastor, es que se encargue de su rebaño, que se encargue del pueblo del Señor, que se encargue de la grey del Señor, que nos cuide, que nos apaciente, que vele por nosotros, que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos ayude a crecer incluso emocionalmente, que nos nutra con la palabra del Señor. Esa es la labor de un pastor, no que se esté metiendo a ocupar un cargo político. Dios mío, de verdad. Hechos capítulo 6, versículo 4 al 6. Y mira cuán importante creían los verdaderos siervos del Señor en este sentido, que era su responsabilidad. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: presta atención, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Qué está queriendo decir aquí la Biblia? Que no es justo que ellos se queden sin predicar, sin enseñar la palabra de Dios. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para servir las mesas. Entonces, aquí tienes a ministros de Dios que te dicen de manera clara: no, a ver, hermano, yo puedo servir la mesa. Estos ministros del Señor pueden servir las mesas, pero no es justo que ellos abandonen, que ellos descuiden la prédica del evangelio, la prédica de la palabra de Dios para que se encarguen de las mesas. No es justo, hermano. No es justo. Ellos tienen que encargarse de lo cual el Señor los ha llamado, que es nutrir, predicar la palabra del Señor, que es nutrir a su pueblo, guiar a su pueblo, exhortar a su pueblo. Eso es lo que tienen que hacer. No, pero ahora tenemos a personas que han dejado de lado la prédica del evangelio, que van a dejar de lado la palabra del Señor, que van a dejar de lado sus responsabilidades como pastor para ocupar un cargo político. ¿Se dan cuenta? No, no es justo. No es justo, pastor, entiende. Pastor, abre los ojos. No es justo. El Señor te llamó para que te encargues de la palabra de Dios, para que prediques la palabra del Señor, para que exhortes con la palabra del Señor. No para que sirvas mesas. No para que sirvas a todo un país. No, tienes que servir en la congregación donde el Señor te puso. Punto. Esa es tu labor. Esa es tu labor. Ahora, de aquí se desprende el mandamiento. Buscad pues, hermanos, entre vosotros 7 varones de buen testimonio. ¿A quiénes están buscando? A otros hermanos. Varones, hermanos que no tenían un cargo eclesiástico. Varones, hermanos que no eran pastores. Varones, hermanos que no eran apóstoles. ¿Ok? Entonces, buscan a hermanos que no tienen un cargo, ¿ok? Varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, ¿ok? A quien encarguemos este trabajo. ¿Quieres que cristianos lleguen a la política? ¿Quieres que cristianos lleguen a ocupar cargos políticos? Bueno, pastor, tú busca cristianos que tengan que tú veas desde ya que tengan esa vocación, ¿ok? Que sean varones de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo, varones llenos de sabiduría, a quien le puedas encargar ese trabajo. Y tú dedícate al tuyo, pastor. Y tú dedícate al tuyo. Y mira lo que dice acá. Y nosotros, está hablando de los ministros, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Ves la diferencia entre estos ministros de la Escritura con aquellos ministros que hoy se están presentando como candidatos para ocupar un cargo en el gobierno? ¿Lo notas? ¿Lo quieres más claro, hermano? ¿Los quieres más claro?
Yo creo que la Biblia es bastante clara, mi hermano. Entonces, recapitulemos. No estamos en contra de que un cristiano entre a la política, pero que entre alguien que no tiene un cargo eclesiástico. Pastor, tú estás llamado a ocuparte de la palabra del Señor. Tú estás llamado a ocuparte y a persistir en la oración. Tú estás llamado a cuidar, a velar, a proteger, a instruir, a guiar a la grey del Señor. Ese es tu trabajo. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros vemos a estos pastores que se quieren meter a la política, ya con solo ese hecho te están demostrando que en realidad no tienen un llamado para ser pastores. Y repito por última vez, no estoy diciendo que no sean cristianos, no estoy diciendo que no sean hijos de Dios, no estoy diciendo que no tengan valores. Lo que estoy diciendo es que no fueron llamados para ser pastores. Sí, es un hermano, puede ser un hermano, pero no son llamados para ser pastores. Entonces, mi hermano, la responsabilidad también es nuestra. Date cuenta, mi hermano, que ya de por sí, si estas personas son capaces de descuidar el llamamiento que han tenido de parte de Dios, ¿cómo no van a descuidar otras cosas? No estoy diciendo que sean malas personas. No estoy diciendo que sean personas perversas. No estoy diciendo eso. Pero ya su actitud debería mostrarte algo, mi hermano. Sí, yo puedo votar por un cristiano que se está postulando a la política. Yo puedo votar por uno, pero no por uno que se hace llamar pastor. Porque ya me está diciendo, ya me está mostrando con su acto, con sus hechos, que así como descuidó su llamamiento, puede descuidar otras cosas. Así de sencillo. Así de sencillo. Ahora, mis hermanos, nosotros somos responsables también de votar con una buena conciencia. Sabiendo todo esto, todo lo que les he dicho, mis hermanos, es sumamente importante. No vas a votar por alguien simplemente porque se hace llamar cristiano. ¿Cuántas personas tú sabes que se han hecho incluso pasar por cristianos y al final no lo son? Ahí tienes el caso de Alberto Fujimori, que se valió de los cristianos, que se valió de las iglesias evangélicas, triunfó y luego se olvidó de ellos. Entonces, mis hermanos, votemos con conciencia, con una conciencia no solamente ciudadana, sino con una conciencia cristiana. Pídale al Señor sabiduría. Hermano, es que no hay nadie bueno por quien votar. Bueno, entonces no votes por nadie, pues. No votes por nadie, así de sencillo. Yo, en algunas oportunidades, no he votado por nadie. Porque yo no voy a ser cómplice de alguien que ni siquiera tiene valores cristianos. Pero tampoco voy a ser cómplice de aquellos que se hacen llamar pastores y que me demuestran que son capaces de descuidar su llamamiento y que ahora vengan a decirnos, no, que ellos sí van a cumplir. Pero si no cumples con tu llamamiento, ¿cómo vas a cumplir con lo demás? ¿Se dan cuenta? Ahora, mis hermanos, hay algo que nosotros tenemos que entender también de una vez. Hermano, si bien nosotros somos agentes responsables y tenemos que votar con una buena conciencia y con responsabilidad, recordemos, mis hermanos, que el tipo de gobierno democrático no es el más adecuado según las Escrituras. Es más, Jesús, en Juan capítulo 18, versículo 36, nos dijo algo sumamente claro. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Sí, los hermanos que suben al gobierno, que llegan a ocupar algún cargo político, pueden ayudar en ciertas cosas. Yo reconozco que en muchos casos han sido de gran ayuda para la ciudadanía. Yo lo reconozco. Pero no pienses que la sociedad va a cambiar por eso, hermano. Si tú te estás esperanzando en que algún político, aunque fuese cristiano, va a cambiar la sociedad, no la va a cambiar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque la política no cambia a la gente. ¿Sabes qué cambia a la gente? La palabra del Señor. Salmos capítulo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta,
que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Más que políticos, necesitamos predicar la palabra. ¿Quieres ver un cambio en tu sociedad? ¿Quieres ver un cambio en tu barrio? ¿Quieres ver un cambio en tu ciudad? Predica la palabra. Predica la palabra. Ah, no, pero es que muchas veces incluso nosotros mismos nos hemos conformado a que, no, bueno, pero es que ya voté por un candidato cristiano, pues que él se encargue. No, papá, es que eso, la sociedad no va a cambiar con eso. Las leyes buenas que se aprueben, lo que van a hacer es frenar momentáneamente el mal, frenar momentáneamente el pecado. Pero ese pecado no es arrancado del corazón del hombre. Lo único que arranca el pecado del corazón del hombre es el evangelio. Nada más. Entonces, estos pastores, en lugar de estar predicando, en lugar de estar saliendo a evangelizar con sus congregaciones, vienen y se postulan al Congreso. No, discúlpame. Aquí, y te lo digo de manera clara, yo aquí no estoy para agradar a nadie. Así que si alguien va a decir algo de lo que yo dije o va a reaccionar a lo que yo dije, mira, me tiene sin cuidado. Porque aquí yo no estoy para agradar a los hombres. Y creo, mis hermanos amados, que ustedes también la tienen bastante clara. Ustedes no están llamados para agradar a los hombres. Nosotros estamos llamados para agradar al Señor. Y la Escritura es bastante clara. Muy clara. Un pastor debe encargarse de la grey. No pretender ocupar cargos políticos. Así de sencillo. Por lo demás, mis hermanos, como estaba diciendo, aquí en Perú estamos pronto al día de votaciones. Les voy a pedir a los hermanos que están en el extranjero, oren por nosotros. Y nosotros también vamos a orar por ustedes. Por cierto, me estaba olvidando. ¿Sabes quién también se va a postular? Al menos así parece como candidato para la presidencia, al menos en Argentina. Dante Gebel. ¿Qué? Dante Gebel. Bueno, ya sabíamos que no era pastor, ¿no? Él mismo ha dicho que no es pastor. Bueno, precisamente va completamente acorde con lo que nosotros decimos. Sí, es verdad, no es pastor. Por eso se meten cosas a las cuales el Señor no ha llamado a los pastores. De mi parte, mi hermano, espero que este video haya sido no solamente informativo, sino edificante para cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y votemos siempre con una buena conciencia y con una conciencia también cristiana. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.